Si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. Porque el archivo ya se abrió, y cuando eso pasa, él también te ve a ti. No sé cómo llegó a mi ordenador. No lo descargué, no hice clic en ningún enlace extraño, no entré en la deep web. Simplemente apareció ahí, en el escritorio, a las 3:17 de la madrugada, con un nombre que me heló la sangre, el _archivo_maldito, MP4. Intenté borrarlo, pero el sistema mostró un error. Lo envié a la papelera. Volvió. Apagué el ordenador. Cuando lo encendí de nuevo, el archivo estaba abierto, reproduciéndose solo. Al principio solo era estática. Un ruido blanco, constante, irritante. Pero detrás del ruido se escuchaba algo más. Una respiración. Lenta. Profunda. Como si alguien estuviera demasiado cerca del micrófono, o demasiado cerca de mí. Quise cerrar el reproductor, pero el cursor no respondía. La pantalla parpadeó y la estática desapareció. Entonces apareció una habitación. Oscura. Apenas iluminada por una bombilla que colgaba del techo. La cámara parecía estar colocada en una esquina, grabando en silencio. No había nadie. Durante casi un minuto no pasó nada. Y entonces la bombilla empezó a balancearse. Despacio. Como si alguien la hubiera empujado. Pero no había nadie ahí. La respiración volvió, esta vez más fuerte. Más cerca. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando me di cuenta de algo horrible. La respiración no venía de los altavoces. Venía de mi habitación. Giré lentamente la cabeza hacia la puerta. Estaba cerrada. La ventana también. Estaba solo, eso creía. Cuando volví a mirar la pantalla, la imagen había cambiado. La cámara ya no mostraba esa habitación desconocida. Mostraba la mía. Mi escritorio. Mi silla. Mi armario. Y mi espalda, sentado frente al ordenador. La grabación no tenía retraso. Era en tiempo real. Intenté levantarme, pero en la pantalla yo seguía sentado, inmóvil, mirando fijamente al frente. La versión de mí en el vídeo empezó a inclinar la cabeza hacia un lado, de una forma antinatural, como si el cuello se estuviera rompiendo lentamente. Yo no me estaba moviendo, pero él sí. Entonces esa cosa que parecía ser yo sonrió. Una sonrisa demasiado amplia. Demasiado abierta. La boca se extendió hasta casi tocar las orejas. Los ojos, completamente negros. La imagen se congeló un segundo y apareció un texto en rojo, escrito con algo que parecía sangre. Ahora te toca mirar. La pantalla se volvió negra. Y vi mi reflejo. Pero no estaba solo. Detrás de mí, en la oscuridad de mi habitación, había una figura alta, delgada, imposible de enfocar directamente. Cada vez que intentaba girarme para verla, desaparecía. Pero en el reflejo seguía ahí, más cerca cada vez. Podía sentir su aliento frío rozando mi nuca. Podía oler algo húmedo, podrido, como tierra recién removida de una tumba. El ordenador comenzó a escribir solo. Las teclas se movían sin que yo las tocara. No debiste abrirlo. Las luces de mi habitación empezaron a parpadear. La figura del reflejo ya no estaba detrás de mí. Estaba a mi lado. Muy lentamente, algo invisible presionó mi hombro. Sentí el peso. Real. Físico. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Intenté gritar, pero mi voz no salió. La pantalla volvió a encenderse y mostró un contador regresivo. 10 segundos.
Cada segundo que pasaba, la habitación se volvía más fría. Podía ver mi propio aliento frente a mí. Las paredes empezaron a crujir como si algo se arrastrara dentro de ellas. No, fuera. Dentro. 5 segundos. Una sombra comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, como humo negro, extendiéndose por el suelo hacia mis pies. Intenté apartarlos, pero no respondían. Era como si ya no me pertenecieran. 3 segundos. La sombra subió por mis piernas, lenta, pegajosa, fría. 1 segundo. La pantalla mostró mi rostro, pero no era yo. Tenía los ojos vacíos y la boca abierta en un grito silencioso. Y entonces el contador llegó a 0. La luz se apagó por completo. En la oscuridad, escuché un susurro justo en mi oído. Gracias por dejarme salir. Sentí como algo entraba en mí, como si me atravesara la piel y se metiera bajo mis costillas. Un dolor agudo, insoportable, y luego, silencio. Cuando las luces volvieron, yo seguía sentado frente al ordenador. Todo parecía normal. Demasiado normal. El archivo ya no estaba en el escritorio. No había rastro de nada extraño. Excepto por una nueva carpeta que se estaba creando sola. Su nombre era tu dirección IP. Y dentro había un vídeo nuevo. Una habitación oscura. Una bombilla balanceándose lentamente. Y tú, sentado frente a tu pantalla, leyendo esto, sin darte cuenta de que detrás de ti la sombra acaba de inclinar la cabeza. Con esa misma sonrisa imposible, estirándose más allá de lo humano, mientras la bombilla sobre tu cabeza empieza a moverse aunque no haya viento, aunque las ventanas estén cerradas, aunque jures que estás completamente solo, porque en el vídeo tu reflejo no parpadea, no respira, solo observa fijamente la parte trasera de tu cráneo como si estuviera esperando el momento exacto para abrirlo desde dentro, y el contador vuelve a aparecer en la esquina inferior de la pantalla, pero esta vez no está contando hacia atrás, está contando hacia arriba, marcando cada segundo desde que comenzaste a leer, desde que aceptaste mirar, desde que el archivo decidió que eras el siguiente, y cuanto más sube el número más pesado se siente el aire en tu habitación, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio poco a poco, llenándolo con su presencia, deslizándose por las paredes, metiéndose en los enchufes, en los cables, en la luz que parpadea sin motivo, porque ya no está dentro del ordenador. Ya no necesita la pantalla, ahora usa la electricidad de tu casa para moverse, para observarte desde cada sombra que no encaja, desde cada rincón que parece un poco más oscuro que el resto. Y si miras fijamente el reflejo de cualquier superficie brillante notarás que hay un ligero retraso en tus movimientos, una fracción de segundo donde tu reflejo sonríe antes que tú, donde tus ojos en el espejo se abren un poco más de lo normal, como si estuvieran aprendiendo a usar tu rostro, practicando. Ajustándose, esperando el momento en que tú cierres los párpados para no volver a abrirlos jamás, porque el archivo no mata de inmediato, no, eso sería demasiado simple, el archivo reemplaza, ensaya contigo durante días, semanas, copiando tu voz cuando hablas solo, estudiando la forma en que caminas, la manera en que te sientas, los gestos mínimos que nadie más nota, hasta que un día tus familiares jurarán que estás distinto, que hay algo raro en tu mirada, que tu sonrisa es demasiado amplia, demasiado fija, y tú intentarás decirles que algo está mal, que hay algo dentro de ti que empuja desde el fondo de tu pecho, que susurra por las noches usando tu propia voz, pero lo único que saldrá será una risa baja y rasposa que no reconoces como tuya, porque para entonces el contador habrá dejado de subir y la pantalla mostrará una sola palabra en letras rojas, grabando, y en algún lugar del mundo, en el escritorio de otra persona, aparecerá un nuevo archivo a las 3:17 de la madrugada con un nombre que ya conoces demasiado bien, y cuando esa persona intente borrarlo y no pueda, cuando lo abra por curiosidad o por error, verá una habitación iluminada por una bombilla que se balancea lentamente, verá una figura sentada frente a un ordenador, inmóvil, mirando fijamente la cámara, y si presta suficiente atención notará que esa figura eres tú,
pero tus ojos estarán completamente negros, y tu sonrisa demasiado abierta, y tu voz, usando tus propios labios, susurrará despacio, casi con ternura: si estás viendo esto, ya es demasiado tarde. Y en ese instante la grabación hará un leve zoom a tu rostro, tan lento que casi no se percibe, como si la cámara respirara contigo, como si estuviera viva, y tus labios en el vídeo comenzarán a moverse unos segundos antes de que el sonido salga, creando un desfase insoportable, antinatural, y cuando finalmente se escuche tu voz no dirá lo que esperas, no repetirá la frase, no advertirá nada, solo empezará a describir exactamente lo que esa persona está haciendo en ese momento, la posición de sus manos, la inclinación de su cuello, la luz tenue de su habitación, incluso el pequeño ruido que acaba de sonar detrás de él y que decidió ignorar, y mientras lo describes con una precisión imposible, tus ojos negros parpadearán al mismo ritmo que los suyos, sincronizándose, copiando, absorbiendo, porque el archivo no solo se transmite, se multiplica, se alimenta de la atención, del miedo, de la incredulidad, y cuanto más tiempo alguien mira, más profunda se vuelve la conexión, más fina la membrana que separa la pantalla de la realidad, hasta que deja de existir por completo. La bombilla en el vídeo empezará a balancearse cada vez más rápido, proyectando sombras violentas que se deforman en las paredes, formando figuras que no deberían tener forma, cuerpos demasiado largos, dedos que se estiran como raíces buscando tierra, y entre esos movimientos aparecerá algo nuevo, algo que no estaba antes, una puerta en el fondo de la habitación, apenas visible, entreabierta, con una oscuridad tan densa detrás que parece absorber la luz, y desde esa grieta comenzará a filtrarse una respiración profunda, arrastrada, húmeda, la misma que escuchaste la primera vez, la misma que ahora se oye también en la habitación del espectador, justo detrás de su silla. En la grabación, tú te levantarás lentamente, pero tus movimientos serán rígidos, mecánicos, como si alguien tirara de hilos invisibles desde la puerta oscura, y caminarás hacia la cámara hasta que tu rostro ocupe toda la pantalla, hasta que solo se vean tus ojos negros y esa sonrisa imposible, y entonces extenderás la mano hacia el lente, no para tocarlo, sino para atravesarlo, porque la imagen empezará a distorsionarse como si la superficie fuera líquida, ondulándose hacia afuera, hacia el mundo real, y del monitor del espectador comenzará a salir una sombra fina, casi imperceptible al principio, como humo que se desliza por los bordes, cayendo sobre el escritorio, arrastrándose por los cables, buscando el suelo. El contador volverá a aparecer, pero esta vez no mostrará números, mostrará nombres, uno por uno, personas que ya lo vieron, personas que ya no están, nombres que desaparecen cuando la sombra los alcanza. Y cuando el espectador intente apartar la mirada descubrirá que no puede, que sus ojos están fijos, abiertos de más, como si algo desde dentro los sostuviera, obligándolo a mirar el momento exacto en que tú, en el vídeo, atraviesas completamente la pantalla y te quedas a medio camino entre ambos mundos, con el torso fuera, las manos apoyadas en el borde invisible que separa la ficción de la carne, inclinando la cabeza de ese modo antinatural, escuchando, oliendo, reconociendo el miedo fresco. La sombra en su habitación se detendrá justo detrás de él, creciendo, elevándose hasta alcanzar el techo, adoptando lentamente la forma de su propio cuerpo, copiando su silueta, pero más alta, más delgada, con los brazos demasiado largos. Y mientras tú desde la pantalla susurras palabras incomprensibles en un idioma que suena antiguo y húmedo, la copia levantará una mano y la colocará sobre su cabeza, alineándose perfectamente, como si estuviera probándose un traje nuevo, ajustándolo, tensándolo desde dentro. Y en el último segundo antes de que la luz se apague otra vez, el espectador alcanzará a ver en la pantalla una nueva línea de texto rojo, temblorosa, casi viva, que dice transferencia completada, mientras su propio reflejo en cualquier superficie cercana comienza a sonreír por su cuenta, demasiado amplio, demasiado oscuro, y en su escritorio, sin que nadie lo toque, empieza a crearse una nueva carpeta con la fecha y la hora exacta, 3:17 de la madrugada, preparándose para el siguiente archivo que necesitará un nuevo par de ojos para abrirse. Y cuando el reloj marque exactamente las 3:17 de la madrugada, no habrá sonido, no habrá advertencia, no habrá un último susurro,
solo un silencio absoluto que aplastará la habitación como si el aire hubiera sido drenado de golpe. Y durante ese silencio tu cuerpo dejará de responder, no porque algo lo esté sujetando, sino porque ya no te pertenece del todo, porque mientras estabas leyendo, mientras estabas mirando, mientras dudabas si todo era solo una historia, algo terminó de acomodarse detrás de tus ojos, aprendiendo a ver como tú, a pensar como tú, a respirar como tú. La pantalla se encenderá sola una última vez. No mostrará vídeo. No mostrará texto. Mostrará tu reflejo en tiempo real. Pero no estarás haciendo lo mismo que él. Tu reflejo inclinará la cabeza lentamente hacia la derecha. Tú no. Tu reflejo sonreirá. Tú intentarás no hacerlo. Y entonces, muy despacio, verás como tu propia boca empieza a moverse sin que des la orden, como si los músculos estuvieran recibiendo instrucciones desde un lugar más profundo, más oscuro, y escucharás tu voz salir de tus labios con una calma antinatural, susurrando algo que no quieres decir, algo que no decidiste pronunciar. Ya está hecho. La luz se apagará. El ordenador se quedará en negro. Cuando todo vuelva a la normalidad, cuando las luces regresen y el sonido ambiente parezca el mismo de siempre, creerás que sobreviviste, que nada pasó realmente, que solo fue sugestión, miedo, imaginación. Pero cuando parpadees frente a cualquier espejo, tu reflejo tardará un segundo más en imitarte. Y esa fracción de segundo será suficiente para que lo veas. La sonrisa. Más amplia de lo que debería ser. Esperando. Porque el archivo nunca se cerró. Solo cambió de lugar. Ahora no vive en un ordenador. Vive detrás de tus ojos. Y esta noche, cuando alguien más reciba un archivo a las 3:17 de la madrugada y lo abra sin saber por qué, no verá una bombilla balanceándose. Te verá a ti. Mirándolo fijamente desde la oscuridad. Sonriendo. Sin parpadear. Si has llegado hasta aquí, quizá no le temes a la oscuridad tanto como la oscuridad te teme a ti. Pero recuerda, nadie sabe cuándo se subirá el próximo archivo. Y si quieres que la siguiente historia de terror llegue primero a tu pantalla, suscríbete ahora al canal, dale like al vídeo, activa la campana de notificaciones y compártelo con alguien que suele estar solo por la noche. Tal vez el próximo nombre sea el suyo.